Hola, nuevamente bienvenidos a nuestro podcast Vital, Mente, Cuerpo y Espíritu. El día de hoy vamos a hablar de la vida en pareja y principalmente quisiera iniciar con esta pregunta. ¿Ustedes creen que la vida en pareja solo se sostiene con amor o se va construyendo con decisiones, comunicación y mucha conciencia? ¿Qué opinas, Lau? ¿Con qué empezamos hoy? Okay. Bueno, pues es que es un tema muy extenso. Ahorita que estábamos platicando sobre él, pues decíamos, es que no sabemos por dónde iniciar, ¿no? Porque yo creo que es un tema que llama bastante la atención. Y pues yo creo que pues empecemos a hablar sobre la vida de las relaciones, pero antes del matrimonio, ¿no? Sobre antes del matrimonio. Entonces, pues en este caso ya las personas que nos han seguido pues saben un poco sobre nuestra historia. En este es Eve, que es una persona soltera hasta la actualidad, y pues yo ya tengo 5 años en unión libre, y pues vamos a hablar un poquito sobre nuestras experiencias. Entonces, Eve, platícanos, ¿cómo ha sido tu experiencia en tus relaciones durante este proceso de ser soltera? Pues voy a ser muy honesta, la verdad es que no soy una experta en las relaciones, no he tenido muchas relaciones de pareja formales, pero la verdad es que sí me he dado cuenta que soy con mis amigas muy buena dando consejos. Ya sé, nadie aplica los consejos que damos, pero he tenido la experiencia de estar en relaciones, pues puedo decir tormentosas, que vienen desde la inmadurez, ¿no? En mi caso, desde la inmadurez, desde el desconocimiento, desde no saber cómo es una relación de pareja sana, y creo que todos pasamos por esto, no saber lo que quiero, no saber lo que es estar bien con alguien o estar mal con alguien y poder decir hasta aquí y poner una barrera. La verdad es que he vivido plenamente soltera ahorita, o sea que ya tengo toda esta experiencia de antes. Pero, por ejemplo, he estado con parejas que la verdad me han hecho crecer y me han hecho que podamos ir construyendo la relación de pareja poco a poco. No ha sido como algo sencillo, pero sí creo que a partir de todas estas experiencias que he tenido, si hoy quisiera estar en una relación, puedo entender y puedo saber que no es que estés bien desde un inicio, ¿no? Digamos que empieza una relación, sino que no es que esté bien desde un principio, sino que es ir construyendo esta relación poco a poco. Te soy honesta, Lau, no he tenido la fortuna de estar con alguien por mucho tiempo como en una relación formal, pero sí en una relación que yo puedo llamarle informal, porque no éramos como novios como tal, pero sí teníamos como estas buenas intenciones, ¿no? De salir, de conocernos. Pero esto nos llevó mucho tiempo de estar así, sin ser novios formalmente, y me llevó a sacar como que lo peor, no de mí hacia esa persona, porque yo no podía reclamar nada, no éramos novios formalmente, pero sí como a estar conmigo misma y a entender muchas cuestiones que yo no conocía dentro de mí, como es la parte de la ansiedad, ¿no? Porque en un principio platicábamos todos los días y era muy bonita esta parte de irnos conociendo y nos caíamos súper bien y éramos súper buenos amigos, pero cuando ya pasamos como a esta parte de tener una relación sin serlo formalmente, o sea, sin ser novios formalmente, porque los dos sabíamos que éramos amigos, pero también algo más que amigos, esta parte de amigos con derechos. Ajá, con derechos, amigos. O los casi algo, ¿no? Que ya... Ándale, éramos casi algo. Esa es la clave, se me había olvidado el concepto. Éramos casi algo y así estuvimos por mucho tiempo. Y yo traté de contener todas mis emociones o expresárselas hacia él como que no se las expresaba, pero sí aprendí que es horrible esta parte de tener esta sensación de querer decir cómo te sientes y querer cambiar las cosas y no poder cambiar a la persona. Entonces creo que también aprendí qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero en mi vida. Y me costó mucho trabajo como terminar esta relación, como decir, sabes que ya está aquí porque sé que no va para ningún lado. Y creo que fue más un trabajo de los dos, que estábamos conscientes de que ya no podíamos seguir así y terminamos esta relación, pero sí creo que construyó mucho como persona y que ahora puedo decir que sí, ahorita estoy soltera y estoy plena, es gracias a esa experiencia que tuve, ¿no? Porque me reencontré conmigo misma. Pero no sé si vamos bien por ahí. Sí, claro que sí. Sí. Y es que cada uno de nosotros vivimos nuestras experiencias de formas totalmente distintas, pero ahorita me recordó algo, esa pregunta, ¿no? Como que es la persona correcta, y si, ¿por qué no le dije que no, no? O a veces cuando estamos en el proceso de sufrimiento, de duelo,
porque acaba de terminar una relación, queremos regresar a la etapa donde coincidimos y pues no haberle dado esa hincapié de tener una relación, ¿no? Pero cada persona, cada cosa, cada experiencia viene a nuestra vida para un algo, ¿no? Y ese algo es para podernos descubrir. El dolor es parte de la normalidad de nosotros, como nosotros vamos evolucionando, pero el sufrimiento ya es algo totalmente diferente, ¿no? Ya el sufrimiento ya es una decisión que nosotros tenemos y que tiene que ver mucho con los apegos. El apego ideológico, ¿no? El apego ideológico tiene que ver con las ideas que aprendimos desde que estábamos muy pequeños. El apego material, ese apego hacia la mesa, el auto, el dinero, hacia una casa inclusivemente. Y el apego afectivo, que ya tiene que ver directamente con la persona, ¿no? La mayoría de las veces no sabemos identificar qué tipo de apego es el que nosotros tenemos, porque ya cuando una relación ya nos está generando sufrimiento, entonces sí tenemos que hacernos la pregunta, más allá de criticar como de, pues, ¿qué está haciendo él? ¿No? Yo me doy cuenta en terapia psicológica. Las primeras terapias, cuando trabajamos en terapia de pareja, pues uno dice, el otro habla, pero todo, absolutamente todo sobre lo que mi pareja me está haciendo, ¿no? Tanto el hombre como la mujer. Y ese hecho de victimizarnos o el hecho pues de quejarnos sobre lo que está haciendo la otra persona, porque estamos con la necesidad de quién está bien, ¿no? Sí he descubierto de algunos pacientes que dicen, bueno, pero, o sea, quiero que me digas quién está bien, ¿no? Que inclusivamente yo cuando empecé ese proceso terapéutico en pareja, pues sí, no, yo en algún momento de forma inconsciente, ya después ya lo analicé, ya con ayuda de mi terapeuta, analicé que pues sí estaba en busca de ese reconocimiento y que le hicieran ver a mi esposo que estaba mal, ¿no? En algún momento. Pero cada persona viene a nuestra vida para un algo, para descubrirnos. Entonces, pues tiene que ver. ¿Y tú qué piensas, Eve? ¿Tú crees que las relaciones cuando estamos solteras, las relaciones de noviazgo, a una relación en vivir en unión libre o ya estar casado, sean iguales? Que podamos conocer a una persona desde el momento en que somos novios. Yo considero que no. No he tenido la experiencia de vivir ni en unión libre ni casada, ¿no? Pero considero que antes de dar ese paso y me voy hacia el matrimonio, ahorita quiero hacerte yo algunas preguntas, Lau, pero me voy hacia el matrimonio. Antes de dar ese paso, necesitas conocer mejor a la persona, ¿no? Ya sea que vivan juntos o que hagan un viaje. Dice que conoces a alguien cuando viajas con esa persona. Pero sí considero que es muy diferente la vida en relación de pareja antes de vivir en unión libre o antes de casarse, porque cada quien tiene su espacio, ¿no? Cada quien hace su vida hasta cierto punto como quiere y luego ya coinciden en ciertos momentos y comparten y disfrutan y claro, de repente hay contradicciones o discusiones, pero como tú decías en el podcast pasado, te peleas con el novio o con la novia y te vas a tu casa, analizas las cosas, al otro día lo puedes conversar o discutir de mejor manera y llegar a un acuerdo, ¿no? Para seguir construyendo estos acuerdos. Pero definitivamente el hecho de vivir en una relación de pareja ya compartiendo una casa, un hogar o ya estando casados, pues cambia totalmente la dinámica porque ya no puedes huir, o sea, ya no puedes decir, bueno, estoy enojada y nos vemos mañana, ¿no? Ya es como de que hay que hablarlo, hay que ver qué nos molesta, hay que ver qué puedo yo resolver, qué puedo yo hacer por ti, qué puedes tú hacer por mí, ¿no? Son tantas cosas que suceden al mismo tiempo y te digo, es una experiencia que yo no he tenido, pero la veo con mis amigas que a lo mejor ya están viviendo con su pareja o con mis propios papás, ¿no? Que la verdad es que han construido una relación de pareja muy sólida, muy bonita. Ellos son mi ejemplo. También la relación que lleva mi hermana con su esposo. Todo esto me ha llevado a conocer un poquito de lo que es y de lo que implica vivir en pareja y de que no puedes decir, pues aquí corro, ¿no? O sea, me voy porque no me gusta cómo me estás tratando. Claro que sí lo puedes hacer, pero analizando desde muchas perspectivas, si se puede hacer algo para mejorarlo. Lo que sí es que ya no puedes huir tan fácil, ya es cuestión de conocer más a la persona y de encontrarte a lo mejor con muchos conflictos. El conflicto desde que puede ser, por ejemplo, para mí, cuando llegué a vivir con una amiga, que es la experiencia que he tenido, diferente, ¿no? Que somos
venimos de una educación totalmente diferente. Me tocó vivir con ella algún tiempo y al principio era muy complicado. O sea, ella y yo hemos sido amigas por mucho tiempo y nos hemos llevado muy bien y nunca hemos tenido problemas tan fuertes hasta que nos fuimos a vivir juntas, ¿no? Porque estábamos estudiando la maestría y las dos decidimos, pues vamos a rentar un depa y empezamos a vivir juntas y ahí fue cuando me di cuenta de que sí hay muchas diferencias entre tus hermanos, también más con personas que fueron educadas en otro entorno familiar. Y algunas de ellas eran que a mí me da hambre muy rápido, tú ya sabes, o sea, yo puedo desayunar a las 9 y a las 11 ya tengo hambre. Recuerdo que llegábamos de la maestría de la escuela y yo llegaba ya con muchísima hambre y ella llegaba muy cansada como para llegar a acostarse al sofá, ¿no? Y yo decía, oye, ya tengo hambre, voy a preparar algo, ¿me ayudas y comemos juntas? Y me decía, no, yo todavía no tengo hambre, ¿no? Entonces yo, hambrienta, me ponía así como a preparar la comida y ya que la tenía lista, ella decía, ¿qué crees que ya me dio hambre? Entonces yo ahí hacía mucho coraje porque le decía, oye, pues ha pasado media hora y ya tienes hambre, ok, vamos a comer. La próxima vez que llegamos y le dije, oye, como que pienso que te va a dar, no tienes hambre, pero te va a dar hambre en media hora. ¿Qué te parece si empezamos a preparar juntas y ya así entre las dos comemos y todo? Era llegar a acuerdos. O yo le decía así de, oye, ¿puedes ayudarme a lavar los trastes? Y entonces ella me decía, sí. Y no lo hacía en el momento en que yo le decía que lavara los trastes y de repente ya yo me ponía a lavar los trastes y me decía, ¿por qué los estás lavando si me tocaban a mí? Es que vi que no te moviste, ¿no? Entonces digo, es muy parecido tal vez a lo que puedes experimentar con tu pareja, estas cuestiones en las que no sabes qué te va a molestar o qué no te va a molestar y cómo lo vas a abordar. Y estas son cosas sencillas, pero puede haber otras cuestiones más complicadas. Y desde ahí eso es lo que pienso, pero tú cuéntanos, ¿cómo han sido en tu caso las relaciones antes de casarte? O sea, ¿qué has experimentado tú el hecho de estas relaciones de pareja previas al vivir en unión libre o al matrimonio? Bueno, tiene que ver mucho con el aspecto del por qué quise estudiar terapia psicológica. Cuando nosotros entramos a la carrera, pues siempre la pregunta que nos hacen todos los maestros, ¿por qué estás estudiando terapia psicológica, no? Y la mayoría de nosotros decíamos que porque queríamos ayudar a las demás personas. Entonces, de forma inconsciente ahí nos enseñaron a que sí, más adelante, ¿no? Con el paso del tiempo y ya que tú has sanado diferentes heridas o traumas que tuviste en tu infancia, tu adolescencia, pues ya puedes ayudar a otras personas, ¿no? Pero al inicio, de forma inconsciente, lo hacemos para ayudarnos a nosotros mismos. Entonces, pues imagínense cómo estaban mis relaciones pasadas durante la adolescencia, ¿no? Proceso pues de la carrera, ¿no? Porque estaba en ese proceso de poder sanar y no todavía en la actualidad, pues considero que he sanado varias heridas de mi infancia y varios traumas, pero que todavía hacen falta, ¿no? Algunos. De la otra vez estábamos hablando sobre el rechazo, ¿no? Y sí, que lo manifestamos ya hacia los hijos. Entonces yo me recuerdo como una adolescente muy dependiente, muy dependiente, ¿no? Que ese temor a estar sola, a sentirme desprotegida. Entonces yo con el simple hecho de decir tengo novio, yo de forma inconsciente yo ya me sentía protegida, ¿no? A veces luego me da risa con las mamás que les causa mucho conflicto el que sus hijos adolescentes ya les digan, es que ya tengo novio, ¿no? Ya tengo novia. Y nosotros como mamás es como de, chin, y es que se va a embarazar y se va a casar y va a hacer esto y va a arruinar su vida. Y entonces los empezamos a relacionar con lo que pasó con nosotros o con lo que pasó con familiares pues cercanos. Y luego yo ya les comento, a ver, tranquila. Primero, pregúntale qué significa ser novio, ¿no? Porque cuando yo tuve mis primeras relaciones era como de que, pues te mandaban la cartita, en mis tiempos todavía eran las cartitas, las flores, los peluches que te mandaban, no existía, yo no tenía celular y te mandaban la cartita, ¿quieres ser mi novia? ¿No? Y ya le mandabas la respuesta, le tachabas sí o no, ¿no? Pero ese era uno de mis conflictos, que persona que me dijera, si yo no, pues no radicaba la infidelidad, no he radicado la infidelidad, entonces, pero sí era como de que terminaba con una persona y la primera persona que me pedía ser su novia, yo le decía sí, sin importar cuáles eran sus características, si lo conocía, no lo conocía, le decía sí, porque yo no podía pues estar ese tiempo libre. Y te digo,
quizás pues ni siquiera nos veíamos o lo veía y me daba pena. Me acuerdo en 14 de febrero, luego mi mamá sí era como que mi tapadera, ¿no? A mi papá no le podíamos decir absolutamente nada, pero a mi mamá como que se enojaba, pero me apoyaba, ¿no? Entonces en 14 de febrero tenía un novio y le decía, mamá, es que le quiero comprar algo a mi novio. Y ya no, pues me lo compraba y decía, bueno, pues regálale esta en cuestión los chocolates, algo baratito. Y se los mandaba con la amiga, ¿no? Porque no le hablaba. O sea, entonces, No le hablaba. pues mis noviazgos fueron muy inocentes, pero sí con esa situación, ¿no? Esa necesidad tan grande por el simple hecho de creer o pensar, querer tener a alguien ahí, ¿no? Sí. Simplemente un concepto. Y eso puede pasar también durante el proceso del matrimonio, cuando ya estás en unión con una persona que pues no hay comunicación, no comparten los mismos valores, quizás no te sientes respaldada por tu pareja y es como de no, pero es que si yo me separo, la sociedad va a empezar a actuar contra mí, ¿no? Y tienen la ideología de que si se separan, pues los hombres se le van a empezar a acercar, las mujeres se alejan, ¿no? Y es como de, se convierten en la roba maridos, sin nada que ver, ¿no? Que no tienen nada que ver. Entonces, pues eso también es una ideología que en ocasiones nos aferra a estar en una relación que ya es conflictiva. Uh-huh. Y las mamás me han hecho esta pregunta como de, ¿sí se recomienda que los adolescentes tengan novios o no tengan novios? ¿Tú qué crees, Eder? Yo creo que sí, los adolescentes, ¿no? Sí deberían tener novio, pero desde la comunicación con sus padres, ¿no? Como darles esta confianza, porque de todas formas, aunque tú digas que no, lo van a hacer a escondidas. O sea, si tú estás en desacuerdo con que tengan novio, pero tu hija o tu hijo llega con esta inquietud, lo va a hacer a escondidas y no va a tener esta asesoría o esta experiencia que a lo mejor tú ya tienes. Y si te sientes como con muchas, no incapaz, pero sí con muchas fracturas en este conocimiento para poderle decir por dónde sí, por dónde no, con quién sí o con quién no, o no sabes cómo abordarlo como tú lo comentabas ahorita, pues recurrir a ayuda, ¿no? Ayuda psicológica para que ella o él, el terapeuta, puedan ayudarte con este proceso. Pero sí considero que es parte de su experiencia y que aunque nosotros no estemos de acuerdo, no los dejemos, lo van a hacer. Y también, como decías, ¿no? O sea, cuando llegue con esta pregunta, no actuar como con miedo o con enojo, porque igual no te van a contar las cosas. Y preguntar qué es para ti tener novio o tener novia, ¿no? ¿Qué esperas? ¿Con quién te gustaría empezar a tener esta relación? Yo fui muy diferente a como tú fuiste, Laura. Nunca fui dependiente de tener novio. Fui muy de que me daba miedo, ¿sabes? O sea, y mi papá nunca fue así de que me lo prohibiera, ni mi mamá, o sea, mi mamá al contrario, ¿no? Me motivaba, porque yo no lo hacía, o sea, a mí se me acercaban y era como de que ¿quieres ser mi novia? Y yo decía, no quiero, ¿no? Y a los 13, 14 años, no quiero, y ya después decían así de, ¿cómo que no quieres? Pero te gusto, sí me gustas, pero no quiero ser tu novia, no quiero tener novio, así. Yo pensaba que como que más grande podía decidir si quería o no tener novio, pero yo siempre he considerado que desde muy chiquita he sido como muy adultita, como era una adulta, o sea, pensaba en las consecuencias y no me acuerdo que mis papás me hablaran o me metieran miedo al respecto, pero siempre pensaba en que, ¿y si tengo novio, pero estoy muy chiquita? ¿Y si se enoja mi papá? Pero mi papá jamás me demostró que se enojara por eso. Entonces siempre pensaba como en muchas cuestiones alrededor y siempre decía no, porque tenía miedo y no sé de dónde venga ese miedo. A la fecha no he logrado descubrir de dónde viene. Aquí tal vez lo podamos hacer, pero sí fue muy diferente y ahorita lo veo con mi sobrina que tiene 13 años, y ella es igual todo lo contrario a lo que yo fui, y llega y me dice, ya tengo novio y salí con él y vine a este café, y le digo, ay, tú has vivido más experiencias a esta corta edad que tienes que las que yo viví en ese sentido, ¿no? Entonces, pero sí considero que es importante que vivan esto, y aunque para nosotros es complicado poder verla a ella en esta situación porque la vemos muy chiquita, te digo que tiene 13 años, pues tratamos de no hacer como comentarios
que para nosotros están fuera de lugar, como decir, no, no tengas novio, porque mi hermano le llegaba a decir, no, no tengas novio porque los novios son unos monstruos que se quieren comer a las niñas, ¿no? Llegaba a hacer estos comentarios y le daba el codazo y decía, no, pues no, no hagas este comentario. Ella lo entiende como broma, pero yo trato de que no sea así, o sea, de que mejor la vayamos dirigiendo por el camino que nosotros consideramos que es el mejor para ella y empezar a hablarle sí de qué sí aceptar, de qué no aceptar, porque inclusive me llegó a comentar de que un día el novio se enojó porque no le contestó un mensaje y ella trató de explicarle, pero él le dijo, no, ya no andamos, ya no somos novios. Y le digo, ¿y cómo te sientes con eso, de que te haya terminado porque no le contestaste el mensaje? Y me dijo, pues la verdad es que no me siento mal, ni me siento triste ni nada, porque pues si él va a ser así, no me va a entender nunca. Entonces yo dije, wow, también es muy madura. Y le dije, sí, tienes razón, no tiene nada de malo que no le hayas contestado un mensaje y se lo explicaste y no te quiso entender y terminó contigo, pues no hay nada más que hacer, ¿no? Pero sí creo que ellos tienen que ser llevados por un adulto, que tienen que tener la confianza para que nosotros los podamos orientar de alguna manera. Y también ya hay muchas herramientas, si no se tiene el acceso a un psicólogo, a una psicóloga, pues buscar, ¿no? Ya tenemos aquí la inteligencia artificial en donde le puedes preguntar, no sé, mi hijo, mi hija llegó con esta duda, ¿cómo puedo ayudarle? Y eso es súper importantísimo, que ya lo tenemos a la mano y que ya nos puede ayudar a resolver o a tratar de mediar un conflicto o algo que esté sucediendo con los adolescentes. Pero sí, yo fui todo lo contrario, todo lo contrario. Te digo, yo tuve una relación de noviazgo en la adolescencia, pero fue muy tormentoso para mí porque yo no quería estar ahí. O sea, yo estaba en esa relación nada más porque los demás me decían que tenía que tener novio, pero yo no quería estar ahí y llegué a ser tal vez muy grosera con el novio, así de que nos vemos hoy, pero pues tenía que como 14 años, nos vemos hoy, no, no puedo. Mañana, no, tampoco puedo. Oye, te compré esto, no quiero nada, ¿sabes? O sea, súper drástica. Y ya después, conforme fui pues pasando ya que a la preparatoria, a la universidad, creo que hasta la universidad fue cuando de verdad pude tener una relación muy cortita, pero igual no sin dejarme llevar. O sea, siempre he tenido como este miedo para dejarme llevar y no sé si sea la razón por la que actualmente soltera me siento tranquila y en paz. No lo sé, lo vamos, te digo, ir descubriendo. pero no sé, ¿qué opinas, Laura? Bueno, en este aspecto de los adolescentes, no es como que tenga que ver prácticamente una edad, ¿no? Para los adolescentes, sino tiene que ver justamente con lo que decías, la maduración de ella y cuándo se recomienda y cuándo no se recomienda. Un adolescente sigue siendo dependiente, ¿no? Sigue siendo dependiente económicamente, sigue siendo dependiente quizás en los labores que tienen que realizar o emocionalmente. Y por eso es importante que siempre se haga al respaldo de un adulto, ¿no? En este caso, lo más recomendable, si por parte de nuestros hijos surge de ellos como de mamá, pues es que ya tengo esa intención de tener una relación. O sea, que podamos cuestionarlo también, ¿no? Bueno, ¿y qué es una relación para ti? Pues platícame un poquito sobre esta persona, o sea, no de inmediato cerrarles de lleno como de que no, porque pues sí, nosotros ocasiones entre más les prohibimos las cosas, los regañamos, sin saber qué es lo que piensan y qué es lo que sienten, pues entonces ellos aprenden a mentir. Uh-huh. Y a veces pues se tienen que ocultar de algo, como yo, por ejemplo, que era algo tan inocente como decir, pues tengo novio, pero pues ni siquiera lo veía o me chiviaba cuando lo veía y se tienen que ocultar o mentir a nuestros padres por una situación que tú dices, pues no tiene nada de malo, ¿no? Porque pues lo que necesitamos en ese momento es orientación, que los papás se puedan sentar y hablar sin tabú sobre cuáles son las consecuencias, cuáles son los beneficios, ¿no? Claro, sí es importante también, bueno, ya quieres tener novio, pero pues van a aumentar las responsabilidades, ¿no? Porque una de las consecuencias del noviazgo, cuando no hay esa comunicación con los padres, es que se desestabilizan. Ajá. Entonces hay veces que le ponen más empeño a los conflictos del noviazgo y se olvidan de las tareas, ya no ponen atención en la escuela. Y por eso es importante poder tener con quien hablarlo, ¿no? Que nos puedan aclarar nuestras dudas para poder hacerles saber sobre ese equilibrio, ¿no? Que es como una silla de 4 patas y que pues en una pata se manifiesta o simboliza el noviazgo
en otra es la familia, la escuela y los proyectos que tenemos o nosotros mismos. Ajá. Y por eso es importante la orientación. Durante la adolescencia nosotros podemos poner una cinta. Ya no es como cuando eran pequeños, ¿no? Por ejemplo, yo a mi hija la tengo en el consultorio y hay quien la cuide, pero pues la tenemos en esa orilla. Yo sé que está a cuidado de alguien, que está en supervisión, que no se suba, no se baje, pero ya cuando es un adolescente ya no, o sea, ya cuando es un adolescente ya no podemos tenerlas en esa burbuja, que nadie entre, que nadie salga, sino ya ellos toman sus propias decisiones y la mayor parte del tiempo las toman con los ojos cerrados. Para mí fue esa experiencia que yo tomé muchas decisiones con los ojos cerrados porque no había quien lo platicara, quien lo hablara conmigo o yo a quien tenerle confianza. Yo era una persona muy callada, casi no tenía amigos ni amigas. Entonces, pues todo nos lo quedábamos. Y pues tuvimos que aprender de ese ensayo y error, ¿no? Por medio de las experiencias. Ajá, entonces la recomendación es cuestionen a sus hijos, no de inmediato se nieguen a la idea de ellos, sino el poderlos guiar y poderles poner, bueno, sí, pero va a aumentar esto, el poder negociar con ellos. Uh-huh. Y eso que dices, que estabas comentando ahorita de las responsabilidades, que si ya tienen edad para tener novio, es algo que he escuchado mucho, aunque ya tienes edad y ya quieres tener novio, pues tú ya tienes que lavar tu ropa, por ejemplo, ¿no? Creo que sí es importante que se vayan también por ahí, que vayan incrementando estas responsabilidades, sea adolescente, hijo o hija, o sea, tanto femenino como masculino, ponerles estas responsabilidades y no dejarlos que fluyan nada más en su relación sin saber lo que es la responsabilidad de la casa, de las tareas, de la escuela. Se puede condicionar con eso también, ¿no? Como de que quieres ir a ver a la novia o al novio, pues primero tienes que hacer tu cuarto, ¿no? Ayudarme a limpiar, que vayas bien en la escuela, ¿no? Que no se deje nada más ir por, pues está en la edad y que tenga novio y que no haga nada. Es algo que sí tendría que entrar en acuerdos. Exacto, porque solamente de esa forma se aprende, ¿no? Nosotros les podemos decir a los hijos cuando están pequeños, es que no toques aquí, no toques aquí, no toques aquí, ¿no? Porque te vas a quemar, porque va a pasar esto, porque va a suceder el otro. Entonces el niño en su cabeza, un pequeñito de 3 años, 2 años, pues nunca ha tenido la experiencia de quemarse, ¿no? Y cuando tú le dices te vas a quemar, pues no sabe qué significa, hasta el momento en donde agarra, toca, se quema y dice, ay no, sí me dolió, entonces pues ya no vuelvo a tocar, ¿no? O sea, nosotros aprendemos por medio de las consecuencias y las responsabilidades, ¿no? Que vienen posteriormente. Entonces, pues sí es importante. Y de las experiencias y todo. Por eso estamos nosotras aquí, ¿no? Todo nos ha llevado, todas estas experiencias de relaciones de pareja, de relaciones de amistad, de relaciones de trabajo, todo eso nos ha llevado en donde estamos ahorita. Y pues todos los conflictos que hemos experimentado. Como tú decías ahorita de la quemadura, ¿no? Yo ya sé en dónde, con quién no, y cuál va a ser la personalidad de esa persona con la que yo diga, ¿sabes qué? No vamos a ir a ningún lado, ¿no? No me gusta la forma en la que a lo mejor me estás tratando y poner límites. Entonces, pues desde todo eso viene esta parte de poder decir, voy a poner mis límites y sí sé que sí me gusta y que no me gusta, desde lo más empírico, que es tocar y quemarte y darte cuenta que ahí no es, hasta lo más experimental, no, así como lo más de poder decir, ok, ya sé dónde sí, dónde no, y puede ser que a lo mejor digas, bueno, voy a intentarlo, ¿no? Pero vas a saber poner límites y si la persona los respeta, pues te quedas ahí, y si no, pues te vas. Exacto. Ajá, creo que desde ahí puede. Y la forma como nosotros aprendemos es por medio de las emociones, ¿no? Existen 3 tipos de aprendizajes. Los aprendizajes kinestésicos, auditivo y visual, ¿no? El kinestésico es cuando nosotros ya lo experimentamos y que empezamos a reconocer qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos en una relación, ¿no? Es como yo adolescente ya me di la oportunidad de tener este noviazgo y pues pasó una situación así, pues lo platicaba con mis papás, pues sufrimos demasiado durante ese proceso, me costó quizás el reprobé matemáticas, reprobé español, pero posteriormente llega un momento donde nos preparamos, ya estamos cansados de ese sufrimiento, de ese dolor y salimos de ahí y ahí es donde tenemos un aprendizaje significativo y ese aprendizaje es esto no quiero en una relación.
esto no quiero. Y hay otras, ¿no? La parte auditiva, que es lo que nosotros les expresamos, lo que le decimos, cuando nosotros escuchamos este tipo de podcast, cuando nosotros escuchamos audiolibros o leemos inclusivamente, pues nosotros aprendemos por medio de nuestro contexto, lo que nos dicen. Y la visual, pues es lo que vemos. Nosotros tenemos una imagen de nuestra primera sociedad, nuestro papá y nuestra mamá, que es nuestro ejemplo de lo que es una relación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la mujer, de la niña, es bien importante la parte paterna, muy importante, porque gracias a ellos, como es su primer hombre, descubrimos, como mujeres, descubrimos qué es ser un padre, qué es ser un esposo, qué es ser un amigo, qué es ser todos los roles que cubre un hombre gracias a él, ¿no? Y viceversa, en el caso de la mujer, pues qué es ser una amiga, una madre, una esposa, pues es lo que vamos identificando como lo que es parte de nuestra normalidad y lo que podemos permitir posteriormente o no permitir posteriormente. Entonces, por eso los hijos, pues sí deberían de ser un impulso a decir, pues necesitamos mejorar, necesitamos detenernos un momento y decir, a ver, pues si nuestros hijos son todo lo que nosotros amamos, ¿qué estamos haciendo nosotros como ejemplo para ellos? ¿Qué es lo que estamos realizando, ¿no? Sí, y que se puedan ir construyendo, ¿no? Porque yo antes era muy cerrada con mis amigas cuando llegaban y me decían, es que estoy saliendo con este tipo y la verdad es que me empiezan a contar como a relatar sus historias y yo rápidamente detecto todas estas red flags, ¿no? O banderas rojas, rápidamente y le digo, no, ahí no porque hizo esto, porque trató mal al mesero o porque te hizo este comentario de que no venías bien vestida, ¿no? Rápidamente las detecto y empiezo a decirles por qué no deberían de estar ahí, ¿no? Y entonces una amiga un día me dijo, ay, yo estoy feliz viviendo mi experiencia, déjame, ¿no? Porque yo sí era muy de que no, es que mira, va a ser esto, va a ser lo otro. Y no sé si sea casualidad o si sea muy buena para detectar a los patanes, pero resulta que al final me dice, ¿sabes qué? No funcionó, tenías razón, es que empezó a hacer más estas actitudes y estas cosas y pues sí, se fue por ahí y ya no me sentía bien. Y me llegaba a decir, no, pues sí le atinaste, pero yo aprendí a que, desde ese comentario que ella me dijo, a que no debo ser tampoco tan drástica, ¿no? Porque yo así soy, cuando empiezo a salir con alguien, si lo hago con mis amigas, imagínate cómo soy yo conmigo, ¿no? Para detectar supuestamente estas red flags que yo ubico, como considerando todas estos aprendizajes en leyendo libros, escuchando audiolibros, en viendo podcasts, nosotras platicando, yendo a terapia. Me di cuenta de que el amor o la relación de pareja, más que nada no el amor, la relación de pareja se construye, ¿no? Y que puedes hacer cambios, que puedes decir, bueno, yo cedo un poquito, pero tú también cedes un poquito, claro, viendo que la persona con la que estás tiene prácticamente los mismos principios y valores que tú manejas, independientemente de que a él le guste la fiesta y a ti no, que puedan decir, ok, a mí me gusta mucho la fiesta, pero no me gusta a mí desvelarme, ¿no? O sea, puede ser que a él le guste mucho la fiesta, pero a mí no me gusta desvelarme. Puedo ir contigo a las fiestas, pero siempre y cuando regresemos a las 11, ¿no? O sea, y llegar a estos acuerdos y poder decir, ah, ok, sí estoy de acuerdo, sí cedo. Y ya sería muy diferente que dijera, no, pues entonces yo me voy solo. O que puedes ir solo a algunas fiestas, pero donde quieras estar más tiempo, pero yo también me gustaría compartirlas contigo. Por eso considero que las relaciones de pareja se van construyendo y ya vas viendo si está bien, cómo se está desenvolviendo, cómo tú estás creciendo, cómo se están construyendo también el uno al otro. Esta independencia que yo tengo ahorita que estoy soltera, me gustaría también manejarla estando en pareja, ¿no? Tal vez no va a ser lo mismo, pero sí que yo pueda decir, ¿sabes qué? Quiero ir a caminar sola porque quiero estar conmigo misma y que no haya problema, porque esto puede ser un conflicto para la pareja. ¿Y qué quieres hacer sola? ¿Por qué sola? Porque no quieres que yo vaya contigo, ¿no? Que él pueda entender y comprender que simplemente quiero hacerlo sola o quiero ver una serie sola, ¿no? O quiero estar con mis amigas o de repente también quiero estar contigo. Es lo que yo busco. Igual no ha llegado, no ha llegado para mí, no lo he encontrado, pero esto sí era importante para mí comentarlo. Sí, he sido muy cerrada anteriormente, pero ahorita sí considero que las relaciones de pareja se construyen, Lau. Sí, totalmente, ¿no? Y pasamos por diferentes etapas evolutivas. Sí. Es parte de la normalidad el tener conflictos o desacuerdos en una relación, ¿no? Porque somos un mundo totalmente distinto, con ideologías diferentes, forma de administración distinta,
hábitos totalmente distintos, conceptos de lo que es el amor, la infidelidad, el tiempo de calidad totalmente diferentes. Entonces, ante estas distinciones, pues es donde se generan los conflictos. Pero bueno, ¿cuál es la primera etapa que existe en este proceso de una relación? Y la primera etapa es el enamoramiento, como su nombre lo dice, enamoramiento, ¿no? O sea, y hay algo hincapié en el miento, porque el hombre y la mujer somos totalmente distintas, nuestros cerebros trabajan y funcionan de formas distintas, o sea, percibimos el mundo diferente. Y ante esa situación, el hombre se enamora de una mujer o empieza con ese proceso de enamoramiento, ya que son visuales a primera vista. Para el hombre es muy importante el cómo se ve la mujer, ¿no? Pero, o sea, tampoco nos alertemos como de tenemos que tener un culazo, no, o sea, nosotros somos bellas ante los ojos correctos, ¿no? Porque hay hombres que les gusta delgaditas, altas, chaparritas, morenitas, güeritas, ojos azules, ojos negros, todo, o sea, hay un roto para cada descosido. Entonces, encontramos o ven a esa mujer. A mí me encanta preguntarle siempre cuando hay terapia de pareja cómo se conocieron, ¿no? Porque sus relatos son totalmente diferentes. Normalmente quien se enamora a primera vista son ellos, ¿no? La mujer, hay ocasiones donde dice, no, pues es que a mí me caía bien gordo, o yo ni lo vi, yo me acuerdo que fue el baile y estuve bailando y así, y él dice que bailamos, pero yo ni me acuerdo, ¿verdad? Ajá, porque en el caso de la mujer es totalmente diferente el enamoramiento. Nosotros somos más emocionales y somos auditivas, entonces nosotros nos enamora lo que nos van haciendo sentir con sus actos, ajá, que de repente nos sorprenden, nos emocionan, de repente pues sentimos frustración, o sea, necesitamos todas las emociones que nos estén subiendo y bajando constantemente para cuando ya digamos, que yo ahora sí ya hice clic, ya conecté. Pero en el caso de las mujeres, no esperen que sea a primera vista, no. Puede haber la excepción, ¿no? Cuando nosotros decimos que el cerebro de la mujer y el hombre son distintos, hablamos como que en teoría de lo que la mayoría de, ¿no? Pero pues hay excepciones. Ajá. Y pues esta etapa del enamoramiento es donde empieza a generar nuestro cerebro diferentes químicos. Nosotros percibimos por medio de nuestros sentidos, el tacto, el gusto, el olfato, el oído. Entonces nosotros ya percibimos, supongamos un hombre ya vio a la chica perfecta que había soñado, esa chica chinita, morenita, chaparrita, flaquita, y ya la vio, entonces ya conectó, sus ojos mandaron mensaje a su cerebro y el cerebro empezó a generar químicos, ¿no? Esos neurotransmisores, y entre ellos dopamina, oxitocina, serotonina, que hace literal que tengamos una venda en los ojos, ¿no? Es como de, ay, no, es que es tan perfecta y es tan linda y es esto, ¿no? Hay ocasiones donde nos dicen, ya se enteraron con quién andamos, pero es que ya supiste que es bien infiel, ya supiste que es un borracho, y es que anda como que en un proceso de drogadicción, o se ve que es bien patán, o así, ¿no? Y empiezan a decir, y tú, no, pero es que mira, es bien romántico, es bien lindo y me habla bien bonito y está conmigo en todo momento, y empezamos a ver todo lo bonito, ¿no? Maximizamos todas las cosas positivas de él y minimizamos los defectos de las demás personas. Entonces, esa es la primera etapa. Por eso se llama enamoramiento, porque vemos lo que queremos ver, no la realidad. Ajá. No todas las personas, ojo, no todas las personas pasan por esta etapa, no es necesario. Esto tiene que ver de acuerdo también a la situación emocional en el cual nosotros estamos. Pero la siguiente etapa, después de esta del enamoramiento, es la etapa que es fusión, donde queremos estar en todo momento juntos, que perdemos nuestra individualidad, ¿no? Es como de, vamos a correr, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, vamos a hacer aquello, ¿no? Y todo juntos, ¿no? A veces puede ser peligrosa esta etapa por esa situación de que ya no identificamos qué era lo que me gustaba a mí, ¿no? Qué era lo que te gustaba a ti. Entonces ya es como de, estoy con mis papás, estoy en el teléfono hablando con ellos, cuando nosotros vivimos en la experiencia del noviazgo. Y posteriormente pasamos a otra etapa, y aquí es donde empiezan los conflictos, que es la diferenciación.
donde ya se están quitando estos químicos y entonces empiezan a quitarse esas telitas o esa venda que teníamos de los ojos y es como de, no, sí tenía defectos. Sí tenía defectos, no, sí ya me di cuenta que sí tiene un problema con el alcoholismo, ¿no? Ya me di cuenta que sí de repente cuando se enoja como que es agresivo, ¿no? Pero bueno, normalmente no llegamos, la mayoría de las personas no llegan, hay pocas quienes llegan a la etapa de diferenciación, porque la etapa del enamoramiento dura aproximadamente entre 1 año a 1 año y medio. Ajá. Entonces, pasamos como que en esa etapa del enamoramiento y a veces es como de las decisiones que tomamos, como de no había comunicación, tuvimos un conflicto y pues nos separamos, yo con mi ego, tú con tu ego, y pues se quedó ese ciclo inconcluso, ¿no? Y ya te quedaste con el amor hacia esta personita y luego creemos en la ideología que un clavo saca otro clavo y ahí va el siguiente. Y pasamos por la misma situación porque como no cerramos el ciclo, se repite y 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 no es tanto el cambiar de relación, sino pues entrar en todos estos procesos de aprendizaje, ¿no? Para poder cerrar realmente un ciclo. Decíamos que sí, que ahorita seguimos hablando sobre las diferentes etapas conforme vamos avanzando también con el tema, porque le preguntaba hace un rato a Eve si ella cree que hay esa diferencia entre el noviazgo y ya la relación, ¿no? De estar en unión libre o estar en un matrimonio. Y realmente sí lo hay, definitivamente sí hay una gran diferencia. Hay padres, ¿no? Que ellos sí han mencionado que es recomendable primero, pues vivir con la persona antes de tomar la decisión de casarte, ¿no? Bueno, ya en el caso de casarte por el civil, pues dices, es más barato casarte por el civil y el divorcio pues sale súper carísimo y es súper difícil, ¿no? Pero hay posibilidad. Yo conozco personas que se casan y después se divorcian, se casan y se divorcian y ya llevan 4 matrimonios de esa forma, ¿no? O sea, puede ser, pero ya respecto a la parte religiosa o la parte espiritual, pues ya es algo totalmente diferente, ¿no? Entonces hay padres quienes recomiendan que primero pues sí se puedan unir para poder llegar a las siguientes etapas, ¿no? Darse la etapa de la diferenciación, darse la etapa de la lucha de poder, bueno, con cada una de las etapas que poco a poco vamos a ir desarrollando, pero sí hay diferencia porque entonces empezamos a conocer a la persona en la intimidad, ¿no? Y no necesariamente respecto a relaciones coitales, sino a los hábitos que nosotros tenemos, ¿no? Que si él está acostumbrado a dejar los calcetines tirados, la ropa tirada, que no le baja la taza, o sea, cositas muy pequeñas que al inicio pueden ser motivo de conflicto, pero que ya con el paso del tiempo, pues lo vamos solucionando. Yo hoy sé que todas las personas que se unen lo hacen con toda la intención de que esto funcione. Ajá. La situación y uno de los problemas es lo que decíamos anteriormente, ¿no? Que nosotros tenemos ideologías, nosotros tenemos un ejemplo de lo que es una relación y que a veces no tenemos ejemplos a nuestro alrededor de relaciones sanas. Entonces es como de, yo quiero que funcione. Pero ¿cómo? Si no tengo las herramientas, ¿no? Y sin darnos cuenta, pues volvemos a repetir ciclos de nuestros padres, nuestros abuelos, de nuestros tíos, ¿no? Porque aunque yo dije, yo nunca voy a hacer esto, si yo no busco ayuda profesional ante esas heridas del abandono, del apego, de la traición, de la comparación, entonces vamos a tener conflictos porque no lo estamos viendo desde la individualidad con mi pareja, ¿no? Como lo que es él, como lo que estamos viviendo actualmente. Hay ocasiones donde, por ejemplo, el tema de los celos. El tema de los celos, que hay celos patológicos, cuando se convierten patológicos, tiene que ver mucho con estas heridas. Y las heridas, por ejemplo, la herida del abandono, es como de podemos ser muy permisivos, demasiado permisivos en nuestras relaciones y continuar sin poner límites ante el miedo que él se vaya a ir, ¿no? Entonces, pues sí es importante
el poder pedir ayuda para las relaciones, ¿no? Yo de forma específica le decía hace un rato a Eve que cuando yo entré en la relación, porque antes pues ya daba terapia psicológica, pero yo recuerdo que me decían los pacientes, ay, esta niña nos va a dar terapia si ni tiene hijos, ni está casada, o sea, ¿cómo nos va a dar terapia? ¿Cómo nos va a comprender o cómo nos va a ayudar si no ha vivido esa experiencia? Y yo decía, bueno, pero es que tengo el conocimiento, me gusta leer, me gusta hacer esto. Y ahora que vivo la relación de pareja, digo, no, sí es algo totalmente distinto. Es algo totalmente diferente, porque quizás yo me siento preparada, ¿no? Pero mi pareja tiene ideologías distintas, ¿no? Y que también están las heridas que yo continúo teniendo y que con el proceso del matrimonio fui sanando o fui viviendo también con ello. Sí, Lau, es algo que a mí me pasó también cuando egresé de la universidad como nutrióloga. Yo nunca he tenido problemas nunca había tenido problemas como con mi peso, ¿no? Siempre he sido súper delgadita, de hecho me hacían bullying por ser tan delgadita y nunca fue un problema para mí. Entonces, en mi caso, cuando llegaban los pacientes, pues, ay, usted está muy delgadita, como que era algo bueno, ¿no? Que yo fuera delgadita para ellos, ¿no? Que yo los pudiera atender y así. Pero la realidad es que yo siempre no como mucho, pero también considero que mi metabolismo también es rápido, ¿no? Como que igual nunca tuve problemas con el peso. Hasta que hormonalmente estuve tomando medicamentos y entonces ahí sí, empecé a subir de peso y gané 10 kilos en prácticamente 2 años, pero ahora yo me veo al espejo y ya me siento distinta, ya es como que no, es que yo era otra persona hace 10 kilos, era otra persona y necesito ponerme a dieta porque ya no me gusta cómo me veo. Y pues yo tengo así de que, obviamente tenemos las dietas aquí en la cabeza y es como de que pues esta vez nada más me voy a comer, por ejemplo, 2 tortillas en lugar de 3. Pero ahora entiendo lo difícil que es estar a dieta y es algo que yo no había vivido, ¿no? Que no había sido un problema para mí y me pasó como a ti. Ahora entendiste que sí tenían razón, ¿no? Que es súper complicado y que es muy difícil ya verlo y abordarlo y eso me pasó. La verdad es que sí lo estoy viviendo ahora y cambió mi forma de entender a los pacientes y de comprenderlos. Siempre he sido muy realista con ellos de que es muy difícil mantenernos en un plan de alimentación porque aparte se involucran muchos aspectos, ¿no? Los sociales. Estás a dieta y ya no vas a ir a la fiesta porque no puedes comer lo que van a ofrecer y entonces te quedas en casa y eso pues no está bien tampoco. O no, se me antoja algo, pero no me lo voy a comer porque entonces voy a perder como esta parte que ya llevo ganada, estos kilos que ya llevo perdidos, y la realidad es que no, porque se coman una hamburguesa cuando llevan 30 días siguiendo un plan de alimentación disciplinadamente y porque se coman una hamburguesa no van a subir o van a alterar ese proceso que ya lograron. Sí, a lo mejor van a sentir molestias intestinales, pero no va a pasar de ahí de que regresen al peso que tenían. Entonces, para mí ha sido una experiencia complicada el hecho de ganar este peso y de ya no reconocerme en el espejo como antes. Cuando la gente me dice, te ves muy bien, ¿no? De hecho, estoy en mi peso ideal y todo, te ves muy bien. Pero para mí sí es como que no me está gustando cómo me estoy viendo. Y entonces ahora estoy de este lado y soy la paciente, o sea, soy mi propia paciente y digo, no, ahora entiendo cómo se sienten ellos. Ajá, pero regresando a lo mismo, a lo de quise sí abordar esto porque fue lo que me pasó justo apenas. Sí. Y esa es la forma como podemos comprender, conectar aún más pues con los pacientes, ¿no? Y regresamos a lo mismo. Bueno, a mí, a partir del momento en donde yo me junté, pues ya quise investigar más a fondo sobre este aspecto de las relaciones, porque ya estando dentro me sentía muy ignorante, muy ignorante. Dudas conmigo mismo, como si lo estoy haciendo bien, es correcto que yo esté haciendo esto con él, es correcto que esto, y o sea, bastantes dudas respecto. Y pues a partir de los conflictos que empezamos a tener, pues empezamos a buscar ayuda, terapia psicológica de pareja, cursos, nos unimos a diferentes retiros también, donde vimos pues ya experiencias reales de personas que han venido trabajando pues este proceso del matrimonio, ¿no? O de estar en unión libre. ¿Y tú qué piensas, Eve? Por ejemplo, hablando sobre esta diferencia del matrimonio y esta diferencia de la unión libre, ¿tú qué recomiendas? Pues yo considero que sí deberían de vivir primero juntos antes de
de hacer como enlazarse así en matrimonio, ya sea por la iglesia, por el civil o por la ceremonia que gusten, que los compromete más a estar juntos. El papelito habla, bien dicen, ¿no? Papelito habla. Pienso que sí deberían vivir juntos, ver si conectan ya una vez estando ahí juntos y también cómo van a poder como construir ahora esta relación ya en vida en pareja, ¿no? Porque va a haber muchas cosas que a lo mejor durante la relación de noviazgo no se vieron o no se llegaron a identificar, y también por este proceso que comentabas del enamoramiento, que yo no tenía idea de que duraba año y medio, pensé que duraba menos. Entonces aproximadamente año y medio dijiste, ¿verdad? Entonces puede ser que en este proceso de enamoramiento no sé si a lo mejor podamos como cortar esa etapa y decir, llevo 6 meses con mi pareja y me quiero ir a vivir con la pareja, y entonces ahí ya pasas a la otra fase, que es ya la diferenciación directamente, ¿no? A lo mejor la fusión primero, ya viviendo juntos, que se conocen y que empiezan a hacer muchas actividades juntos y que sobrepasan todas las cosas, ¿no? Como de que ya tiró agua en el piso y no le secó cuando se estaba lavando los dientes o lavándose las manos, y puede ser que en ese momento de enamoramiento viviendo juntos no sea un problema, sea como, ay, no te preocupes, no pasa nada, yo seco. Pero, ¿qué tan rápido van a llegar a esa diferenciación de decir, ok, ya van varias veces que te digo que no me gusta que tires agua en el piso y la sigues tirando, y entonces ahí empieza como ya estos golpes de, no, pues no me gusta. Entonces pienso que pueden adelantar esta fase de diferenciación, es lo que consideraría ya una vez entendiendo todo este tipo de etapas, y decidir si siguen creciendo juntos, aprendiendo juntos, cediendo, poniendo límites, o ya no llegan a esta forma del casamiento, que de todas formas pienso que si no estás bien en pareja, llegas a casarte y no estás bien en pareja por cualquier razón, puedes terminar tu relación. O sea, así exista un papel, puedes divorciarte, que sí llega a ser más caro, pero puedes divorciarte. No siempre tienes que estar ahí porque sí. Lo que sí considero es que está muy romantizado el hecho de que la mujer tiene que salir de su casa, o sea, de casa de sus papás, casada, pedida, y de ahí ya te casas y ya te vas a vivir con la pareja, y entonces ahí es cuando vienen los conflictos. Y qué pasa cuando dices, sabes que ya hicimos la boda grandísima, pero ya no quiero estar con esa persona porque no me gusta, ya no considero que esté bien lo que está haciendo o lo que me está haciendo hacer o cualquier situación. Pueden terminar la relación, pero sí creo que no debería de estar tan romantizado el hecho de que por lo menos aquí en el pueblo las mujeres deben salir casadas de blanco, ¿no? Deben ser pedidas, y sí tengo muchos círculos alrededor que lo piensan y que lo abordan, y que para ellos es distinto cuando vives en unión libre, o sea, que no es un logro. Puedes conocer una pareja que vive en unión libre y decir, ah, X, ¿no? Pero aquí la otra va a salir casada y pedida, y wow, qué increíble, qué bueno, qué padre, o sea, todo el círculo lo romantiza, y hasta les llegan a decir, ¿tu vestido de qué color lo quieres? No, pues lo quiero beige. No, beige no puede ser porque eres pedida, ¿no? Tiene que ser blanco. O sea, llegan a decirte como esos comentarios de que tu vestido no puede ser beige porque tú eres pedida y tienes que usar un vestido blanco. Si vives en unión libre y después te quieres casar, entonces sí, ya puedes usar un vestido beige. Eso yo no lo sabía hasta que me tocó compartirlo con una de mis sobrinas, que le dijeron eso, y sí me resombó el oído y dije, wow, hasta ahí te clasifican, cuando no tienen nada de malo. Si tú te quieres casar de beige o de blanco, no tiene que depender de que si fuiste pedida o no, sino que simplemente la experiencia que tú hayas elegido vivir. La verdad es que te digo, yo no puedo hablar por mí porque yo no lo he vivido, pero sí creo que vale la pena primero conocer a la persona, ya sea haciendo un viaje, que no va a ser lo mismo que vivir juntos por un tiempo, porque es la rutina, el viaje también es algo bonito, pero haciendo un viaje si no hay otra opción, o viviendo juntos por un tiempo, ver cómo funciona y después decidir si se casan o si siguen estando juntos en unión libre el tiempo que así lo decidan, porque también no quiere decir que casarse por la iglesia o por el civil va a hacer que tu relación funcione más, porque algo que también he visto es que las parejas que viven en unión libre, que luego llegan a la boda, es porque hubo algo ahí que los está como fracturando, que está fracturando la relación, y que piensan que con el compromiso esa relación ya no se va a fracturar. O con tener hijos también, ¿no? Hay que tener un hijo y tal vez eso nos ayude a
a salir adelante en pareja, y creo que es muy egoísta, es súper egoísta el hecho de decir que con el hijo ya todo va a funcionar. ¿Qué pasa si ya estando ahí el hijo o la hija sigue igual? Va a seguir fracturado el matrimonio porque no han hecho nada por mejorarlo, pero ya estando ahí ya no nada más son ellos dos los que van a padecer la separación, sino también el hijo o la hija o los hijos o las hijas. Entonces sí considero que primero hay que conocerse, vivir juntos y después valorar, bueno, ¿vale la pena como celebrar el matrimonio ya de manera formal? ¿O seguimos así y así estamos bien? Conozco muchas parejas que viven en unión libre y están bien, felices, no necesitan ningún papel para poder decir, ok, estoy comprometido contigo, o para resolver sus problemas. Simplemente están juntos por decisión y porque juntos se siguen construyendo y siguen mejorando, y a lo mejor si en algún punto se rompe uno, el otro le ayuda, o si en algún punto se fractura la relación, porque sí puede suceder, o sea, no hay relaciones perfectas, se fractura su relación de pareja, pues acude, ¿no?, a terapia de pareja o a ver cómo se puede resolver esta situación. Pero yo sí opino que vivir en unión libre puede ser muy bueno para conocer a la persona. Y te digo, no sé si a lo mejor puedas, esta era mi duda que te quería preguntar, estamos en el enamoramiento, pero tú decides que a los 6 meses de conocerlo, que estás súper enamorada, te vas a vivir con esa persona. ¿Puedes romper la fase del enamoramiento y llegar ya como a la diferenciación más rápido? Sí. Y decir, ok, ya estoy conociéndolo más. Sí puede ser un detonante, sí puede ser algo que puede suceder. Bueno, sobre el tiempo, no hay un tiempo definido, ¿no? Es un aproximado lo que pueda estar durando, pero el proceso es diferente para cada uno de nosotros. Hay personas pues no llegan ni siquiera a la etapa de la aceptación, ¿no? O sea, porque se quedó en esta etapa de la diferenciación, donde hubo ese conflicto, donde hubo eso, y pues la duración de ellas pues depende de lo que nosotros estemos viviendo, pues qué tanto ayuda nosotros aceptamos, la lectura también que nosotros tenemos, que eso tiene que ver mucho con los pensamientos, ideologías también que generamos, ¿no? Y regresando a este tema de las etapas y de la unión libre, de las etapas en conjunto de la unión libre, aquí lo que decimos, no hay un manual, realmente no hay un manual que te diga, mira, yo hice esto y a mí me funcionó, no significa que también a ti te vaya a funcionar, ¿no? Sino es escucharte a ti misma, escuchar tu cuerpo, tus emociones constantes que se están manifestando y detenerte un poquito, a ver, esto que estoy viviendo en la relación es por una situación que le está haciendo o es por una herida que yo tengo de la infancia, ¿no? Y a partir de ahí, pues entonces aceptar que necesitamos apoyo, que necesitamos ayuda, o el poder empezar a comunicarnos con nuestra pareja, poner límites también, llegar a un acuerdo, una negociación para que pueda ser funcional, ¿no? Pero en este proceso de, por ejemplo, yo en mi caso, mi relación fue muy, muy, muy rápido, ¿no? Yo tuve esa experiencia así de vivir sola, pero fue como que un tiempo muy corto, y yo sí tenía ya en ese tiempo como muy definido qué tipo de personas quería a mi lado. Ser un poquito ya más selectiva, como de no, pues es que pues no me gusta mucho la fiesta, no me gusta esto, no me gusta aquello, y entonces empezar a identificar qué contexto quería a mi alrededor. Entonces yo era una persona que trabajaba demasiado, trabajaba de 8 a 10, conocía a una persona de Hidalgo que empezamos a estar en una relación, y él sí me dijo claramente, ¿no? En ese momento me dolió demasiado, pero hoy en día se lo agradezco. Él sí me dijo, ¿sabes? Pues te amo, siento muchas cosas por ti, pero no eres la persona que quiero en mi vida. Así me lo dijo, ¿no? Y me dijo, y yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿qué pasa? ¿No? Yo creía que el problema era yo, cuando él se acercó y me dijo así. Dice, es que yo no me veo con una persona que trabaje tanto. Y yo dije, bueno, pues es aceptable. Ya eso ya lo dije posteriormente, que pasé por mi proceso de duelo. Dije, pues sí es cierto, es aceptable. Yo analizaba en mí, a ver, esto sí es algo que se puede negociar, porque él ni siquiera me dijo, mira, hay que negociarlo. Solamente me dijo, pues yo veo que tú eres muy feliz trabajando con tus pacientes,
pero yo no quiero prohibirte ni tampoco quiero negociar contigo que dejes de hacerlo, porque sé que eso es parte de ti. Eso es parte de ti. Quiero que siga siendo de esa forma. Entonces, quien se va, soy yo. Y analizando conmigo misma, decía, o sea, si es algo que yo pudiera negociar, es algo que no pudiera negociar de acuerdo a lo que él quería o él deseaba. Y yo dije, no, o sea, realmente esto que estoy haciendo sí me gusta, sí me llena, me satisface. O sea, desde el momento de adolescencia yo descubrí que yo quería hacer esto, que a mí me encantaba la idea de poder ayudar a las personas, de irme conociendo a mí misma también durante ese proceso, porque en terapia psicológica te ayuda demasiado, ¿no? A mí me pasa que estoy pasando por una situación, quizás de pareja con mi hijo, y de repente empiezan a llegar muchos pacientes con ese tipo de casos similares a lo que yo estoy pasando, ¿no? Porque pues estamos conectados. Ajá. Y para eso venimos al mundo, para podernos ayudar los unos con los otros. Entonces, yo descubrí que mi forma de sanación, la forma que me hace sentir bien, es dando terapia. Ajá. Y a partir de ahí, yo dije, bueno, entonces la persona que quiera estar conmigo, que a partir de ahora pues me voy a dar la oportunidad con él, algún momento llega, es una persona que me acepte con mi trabajo, ¿no? Que me acepte con los horarios que yo tengo. Y llegó mi esposo. Llegó mi esposo, él se adaptaba a mis horarios. Yo trabajaba de 8 a 10 de la noche y él llegaba en las noches a verme. Entonces yo ya vivía sola, estaba compartiendo de departamento con un amigo. Y pues era de repente como de, bueno, pues ya es muy noche y si te quedas y si esto y si aquello, ¿no? Entonces yo, relaciones anteriores ya me habían pedido que nos juntáramos y yo siempre decía, no, yo no me pienso juntar. Me gusta mucho pues esta libertad de poderme ir para acá, poderme ir acá y que no me estén prohibiendo, porque sí tenía esa ideología de que me van a prohibir y ya me voy a tener que sentar y ya voy a tener que hacer esto y así, ¿no? Los deberes de la casa. Entonces yo decía, no, yo no estoy lista todavía para esas responsabilidades. Y mi esposo, bueno, mi pareja, empezó a quedarse. Y cuando vimos, pues ya estábamos juntos, ¿no? O sea, era como de que ya estaban los zapatos, ya estaban los pantalones, ya estaba de repente el cepillo de dientes y cuando vimos, pues ya estábamos juntos. Y mi mamá en una ocasión se enteró que pues él se estaba quedando conmigo y mi mamá sí era de esa ideología como de, no, es que no, ¿cómo es posible que estás haciendo esto? Y pues ante ese miedo que yo tenía por mi mamá, pues fue como de decir, pues ya hay que dar la noticia de que ya nos juntamos, ¿no? Y pues ya fue él, se acercó con mis hermanos, se acercó con mi mamá y pues ya pidió permiso y ya lo hicimos como que legal, bueno, ya lo hicimos legal entre nosotros nada más, en acuerdos, que pues ya estábamos viviendo juntos, que a partir de ese momento ya era unión libre. Ajá. Y Lau, ¿crees que necesitas, ahora que ya estás viviendo con tu pareja, crees que necesitas, bueno, más bien ya llevan ¿cuánto tiempo? 5 años. 5 años, 5 años viviendo juntos. ¿Y has pensado en casarte? O sea, en hacer la boda. O sea, ¿crees que lo necesitas o crees que siempre ha sido algo que has tenido en mente? Sí, ahí hay una situación entre nosotros, un aspecto que por mi parte y en la actualidad digo, sí, yo ya estoy lista para ello. Hoy yo sí lo veo ya necesario porque pues ya nos conocimos, identificamos que tenemos metas similares. Cuando iniciábamos rentábamos, ¿no? Pero él ya tenía su casa y pues cuando nos embarazamos decidimos irnos a su casa, o yo todavía digo es su casa, ajá, y justamente por esa situación yo considero que es necesario, porque yo empecé a invertir en su casa, es que la loseta, que empezarla a hacer como a mí me gustaba, pero sí había algo determinado, quizás situaciones ya de mis padres que pues se separaron y hay injusticias, ¿no? Porque cuando estamos en momentos de enojo o situaciones emocionales, las personas se desconocen ya en situaciones de problemáticas. Entonces nosotros podemos tener un acuerdo como de, no, sí, mira, pues esta es tu casa, esto es aquello, ¿no? Pero no sabemos a largo plazo qué es lo que vaya a suceder. Y a mí el hecho de no estar casada me limita.
me limita a seguir creciendo en conjunto de él económicamente y materialmente, ¿no? Ok. Porque sí, hasta la actualidad es como de, a ver, tú tienes tus negocios, yo tengo mis negocios, pues yo comparto contigo, por ejemplo, yo tengo una moto, él tiene un carro, él se lleva la moto y yo ando en el carro, ¿no? Por la situación de que yo ando con mi hija, pero sabemos que no es mío, que me lo está compartiendo, ajá. Y en una ocasión yo asistía con mi terapeuta, yo muy motivada invirtiéndole en la casa, yo le dije, no, pues mira, yo no tengo miedo a invertir, porque yo sé que en algún momento si nosotros nos llegáramos a separar, mi intención era pues vivir bien con él, pero pues siempre está la ideología como de esa posibilidad, ¿no? De que pues si alguno de nosotros termina con alguno de esos acuerdos que ya teníamos, pues sí está abierta al aspecto de que cada quien por su lado. Y él me dijo algo muy importante que me hizo abrir los ojos y me dijo, a ver, y si ustedes se separan, ¿le vas a dejar a tu hija para que se quede a vivir en su casa? Sí, sí. Y yo dije, ay, o sea, qué fuerte, ¿no? O sea, qué fuerte, porque yo decía, no, pues es que mi hija va conmigo, ¿no? O sea, pues yo la he cuidado, yo eso, ¿no? Pero por una situación económica, por una situación material, un apego material, es como, ¿vas a dejar a tu hija? Y yo dije, no, no es cierto. O si en caso de que tuviéramos una discusión, porque luego mi esposo me decía, no, mira, si en algún momento nos separamos, tú ya le invertiste, pero tú te quedas con la casa. Y pues nosotros vivimos con mis suegros, mi cuñada, entonces yo decía, o sea, él viviendo aquí, yo viviendo acá, pues no, o sea, No entra. no entra en ese aspecto. Para mí me generaría seguridad el poderme casar con él. Ajá. Entonces, sí puede ser el casarnos, ya tener un documento y no solamente de palabra, el poder darle seguridad a las mujeres, principalmente Sí. a las mujeres, porque las mujeres somos pues que la maternidad, el hogar, pues si quieras o no nos limita, ¿no? Por ejemplo, pues yo tengo mis negocios, pero no te quita también o esa situación como de no, pero pues hay que dedicarle tiempo también a mi hija, ahorita está en control de esfínteres y es invertir tiempo. Antes que trabajaba, cuando estaba soltera, trabajaba de lunes a domingo, ¿no? Y ahora es como de, no, ya voy a reducir esto porque mi familia necesita tiempo, porque también necesita atención por parte mía. Y ya te limita al crecer económicamente, ¿no? Y en este caso, pues el hombre es quien empieza a crecer económicamente y es muy injusto que de repente pues haya una separación y es como de, no, pues tú trabajaste esto y tú hiciste esto, pues cada quien con lo suyo, ¿no? Es muy injusto porque pues tú te centraste en nuestros hijos, ¿no? Tú te centraste en ello. Por eso yo sí lo veo después de haber pasado por cada una de las etapas difíciles que decíamos la diferenciación, que donde tú te das cuenta que no era totalmente perfecto y que queremos cambiarlo. Y aquí es donde hay mayor conflicto también, ¿no? Pero llega un momento, la siguiente etapa, donde nosotros nos damos cuenta que sí, o sea, que somos diferentes, pero que podemos negociarlo, que podemos platicarlo, que, por ejemplo, nosotros llegamos a una negociación porque no nos podemos casar actualmente tampoco. Él sí está abierto a decir, pues nos vamos a casar, pero por una situación legal, pues él no puede hacerlo. Okay. Ajá. Y pues llegamos a un acuerdo, como de, mira, si en algún momento yo falto a esos acuerdos, pues yo seguí invirtiendo en la casa, pero en muebles, el refrigerador, la estufa o así, o sea, si, por ejemplo, la estufa la compró él, pero sí lo hablamos como de, si en algún momento alguno de nosotros falta esto, porque yo puse la loseta, bueno, entonces yo me llevo la estufa o yo me llevo esto, aunque tú lo hayas comprado, o sea, ya sabemos qué es lo que corresponde a nosotros para no tener ese apego afectivo y continuar en esa relación. Y pues son temas que a veces el hablarlo con la pareja puede traer conflictos como de, no, es que ya estás pensando que te vas a ir, ya estás pensando que estás haciendo aquello, no es que nos estás saboteando, ¿no? Y sí, efectivamente, o sea, todo lo que nosotros estamos pensando constantemente llega un momento donde lo atraemos, pero sí es importante poderlo hablar por lo menos en una ocasión y poder solucionar esto para poder tener esa seguridad y esa tranquilidad, ¿no? Como de cómo podemos realizarlo. O sea, sí es importante,
tocar ese tipo de temas. Sí, sí, Lau, sí es demasiado importante a pesar de que nos lleve al conflicto. Es muy importante tocarlos porque así sabes pues, de qué pie cojeas y de qué pie cojea la otra persona también. Es necesario y siempre, siempre la mujer es la que tiene en muchos aspectos mayor vulnerabilidad. Mayor vulnerabilidad y era lo que comentábamos hace rato fuera de cámaras. Cómo de repente la mujer se dedica al hogar, a los hijos y no crece profesionalmente y aunque pueda crecer profesionalmente no lo va a hacer al mismo ritmo que el hombre. Y de repente cuando se separan, ella tiene que empezar desde cero, ¿no? A veces cuando también por parte de ellos no hay esta compensación económica de decir, ok, por todo este tiempo que estuviste con nosotros, con mis hijos, bueno, con nuestros hijos y conmigo, yo quiero compensarte económicamente y que salgas adelante de alguna forma, apoyarte en lo que sales adelante. No existe esta cultura de hacerlo y de decirlo en agradecimiento, sino que a veces desde el rencor, desde la separación, desde el ego, los hombres actúan diciendo, ok, ya no quieres estar conmigo o yo ya no quiero estar contigo, funcionamos bien mientras estuvimos juntos, haz con tu vida lo que quieras, pero de mí no vas a recibir nada, ¿no? Y es muy injusto, es demasiado injusto. Entonces, siempre estamos en esta vulnerabilidad como mujeres, siempre, y como mamás también, ¿no? Tratando de querer sobrellevar todo, dejando a un lado lo profesional. Y aquí me viene un recuerdo que me llegaron a contar mis papás. Mi papá tiene un negocio, entonces trabaja todo el día, prácticamente todos los días. Su único día de descanso es el sábado. Y él se quedó con el negocio de su papá, entonces le tocó que su mamá como que lo procurara ya de adulto, ¿no? Porque él se casó con mi mamá cuando tenía 28 años. Entonces, te imaginas como de los 19 que empezó a trabajar en la tienda a los 28, mi abuelita, su mamá, lo traía súper consentido, ¿no? Y es algo que comentaba mi abuelo. Lo que él quisiera de comer, mi abuelita lo hacía. Estaba estudiando un tiempo medicina y su ropita, sus batas, todas se las tenía muy bien lavaditas, muy bien planchaditas. Estaba súper consentido por su mamá. Entonces conocí a mi mamá y mi mamá es una maestra en ese tiempo, recién egresada, estaba trabajando, ya había viajado, ya había conocido ciertos lugares y era muy independiente económicamente. Entonces se conocen y mi abuelo conoce a mi mamá y le dice un día a mi papá, dice, ¿sabes qué? Tú tienes que buscarte una mujer que no trabaje, que esté disponible para ti 24/7 y que te procure y te consienta como lo hace tu mamá, porque si haces lo contrario vas a sufrir mucho, así le dijo. Entonces mi papá ya estaba muy enamorado de mi mamá y no hizo caso, porque pues mi mamá, te digo, trabajaba y todo y no era una mujer de las que pues están en el hogar y de que procuran mucho a sus esposos, sino que es muy parrandera, la verdad, le gusta mucho salir. Entonces, mi abuelo cuando se casan, les dice a los dos, ok, yo ya le di su consejo a mi hijo y él no quiso hacerme caso, ahora te lo voy a dar a ti. Por ningún motivo vayas a dejar de trabajar. Si él te dice que él te mantiene, que él te da lo que tú necesites, que vas a estar bien, que te quedes con él en casa y que ya no trabajes, no, por ningún motivo lo hagas, porque tú necesitas ese dinero para ti, que si necesitas comprarte unas medias, no vas a ir a pedirle dinero a él, lo vas a comprar tú con tu dinero y tú eres independiente financieramente. Entonces imagínate, esto fue hace 40 años. La mentalidad de mi abuelo para poder decir, ok, tú como mujer no tienes por qué dejar de trabajar. Entonces, a mí se me quedó muy, muy clavado y creo que es algo sí muy importante ahorita que lo estábamos comentando porque no puedes quedarte vulnerable a lo que él te pueda ofrecer económicamente. Entonces ya existe esta compensación económica para poder decir tantos años estuve a su servicio de mi ex esposo y de mis hijos, entonces necesito pues todo este dinero que a lo mejor no recibí y que pues ahorita es cuando más lo necesito, que terminamos la relación y que no tenía un trabajo para yo poder sostenerme a partir de que se rompe la relación. Pero también el desgaste económico de poder decir, pues tengo para pagar un abogado que me ayude a generar, pues a llevar a cabo como el juicio, ¿no? Para poder recibir esta compensación económica. Ya ves que son eternos como estos procesos legales.
Entonces sí creo que estamos quedando muy cortas en esta situación de poder proteger a la mujer en caso de que se llegue a separar y que no sea independiente financieramente. Exacto. Ujú. Entonces, la parte legal nos ayuda, Ujú. nos protege tanto el hombre como la mujer. Y aparte de ello, pues pasamos a la última etapa, que es la construcción de proyectos, ¿no? Nos da seguridad para poder continuar creciendo. Yo me acuerdo de mis papás que cuando empezó a haber conflictos, era como, primero, era como que iban creciendo, empezó a haber conflictos y es como, yo ya no le meto aquí. Y mi mamá también, yo ya no le meto aquí, ¿no? Y entonces la casa se empezó a ir para abajo. Ahí identificas cómo está la relación, ¿no? O cómo ha sido ya el proceso de la relación o en qué etapa están, porque sí se manifiesta en nuestro hogar, ¿no? Qué tanto continúan creciendo a pesar del tiempo y a veces de forma inconsciente es por sentirme insegura o sentirme inseguro con lo que estoy teniendo contigo. Bueno, pues sabemos que este tema pues es bastante extenso, nos falta muchísimo por hablar sobre él, pues ya será yo creo que en otro podcast, pero pues es importante identificar que en muchas ocasiones es parte de la normalidad el poder tener conflictos o desacuerdos en las relaciones, pero que también estemos conscientes de cuál es en la etapa que nosotros estamos, ¿no? Y que no dejemos esto a la mitad porque creemos, también a mí me ha pasado mucho en terapia, como de, es que mi esposo ya no me ama, porque sentimos que ya no estamos en la etapa del enamoramiento, donde estaban las maripositas en el estómago, donde me alegraba mucho de verlo, donde sonreía cuando me hablaba por teléfono. Y creemos que ya no lo amamos, ¿no? Pero realmente no tiene que ver con eso, sino significa ya tu cuerpo se ha desintoxicado de esos químicos y ahora estamos pasando por otra transición de esta etapa para identificar si realmente sigo eligiéndolo, ¿no? Porque a partir del momento en donde nosotros llegamos a esa negociación, lo aceptamos o la aceptamos tal y como es, se convierte ese verdadero amor y no estoy con él porque lo necesito o con ella, sino estoy porque te elijo, porque ante todas las personas que estaban a mi alrededor, tú fuiste la que yo decidí pues compartir mi vida contigo, ¿no? Y pues también es importante para todas las mujeres, los hombres, durante el proceso de la adolescencia, si nosotros estamos pasando por alguna de estas etapas que es parte de la normalidad y que ya no sabemos qué hacer, acerquemos a los profesionales, ¿no? Inclusivemente por parte de nuestra religión, hay grupos que nos ayudan, nos orientan a poder llevar a cabo de la mejor forma y trascender a la siguiente etapa. Pues sí, todos estos temas, como ya lo comentaba al inicio, han sido como nuevos. Creo que me llevo muchos aprendizajes a partir de esta plática que tuvimos y también me llevo muchas dudas, ¿no? Como decíamos, es muy amplio el tema y espero que hayamos podido darles a ustedes ahí como que tener la espinita de poder decir en dónde sí están, en dónde no están, para dónde van, que también si han terminado recientemente una relación, saber que tienen que estar con ustedes y conocerse más y aprender más y ver qué sucede, no es el fin del mundo, pero al mismo tiempo que también las relaciones de pareja no son miel sobre hojuelas, que hay muchas cuestiones que hay que ir abordando poco a poco y sobre todo que tanto Lau como yo estamos aquí para ofrecerles un espacio en donde podamos conversar y podamos platicar y ustedes también nos puedan cuestionar en los comentarios, también saber si hay algunos temas que ustedes quieran abordar o que quieran venir a platicar con nosotras, también está abierto el espacio. Sí, más eso, porque existen muchas experiencias. Yo sé que en este momento, mientras platicábamos, quizás decimos, no, es que sí, a mí me ha pasado esto, a mí me ha pasado el otro. Entonces, el poder venir aquí y poder compartir con el mundo la experiencia que tuvimos, que a veces decimos, pues es que me da vergüenza, van a decir qué tonta fui, ¿no? Pero dice, la mayor parte del tiempo no necesitamos un consejo, sino necesitamos ser escuchadas para poder escucharnos a nosotros mismos, identificar en qué proceso estoy en la actualidad,
cómo me siento, pero también el poder hacer sentir comprendidas a otras mujeres que están pasando por situaciones similares y que no saben cómo salir, ¿no? Entonces, esto es de mucha ayuda y pues yo creo que cerramos con esta. Me encantaría que pudiéramos continuar con este tema el siguiente podcast porque pues sí se quedó demasiado inconcluso por el tiempo, pero pues les agradecemos mucho para aquellas personas quienes lo terminaron, que se tomaron el tiempo para poder escucharnos y poder escuchar este podcast. Entonces, pues nos despedimos. Hasta luego. Vital, mente, cuerpo y espíritu.